Comenzando con el ejercicio número 3, tenemos un sistema trifásico balanceado de punto medio, donde la tensión peak es raíz de 2 por 220. En la carga tenemos una resistencia de 10 y serie a las fuentes alternas una fuente continua de menos 100. Y nos dicen que el tiristor 2 es disparado en 160 grados. La primera pregunta nos pide encontrar el valor que tiene alfa. Para estructuras trifásicas, alfa es nulo, o sea, es cero cuando dos señales de tensión se interceptan y no cuando esta señal de tensión pasa por el cero, como era el caso de los circuitos monofásicos. Por eso la primera intercepción que se produce con B3 y B1, que es en pisectos, que es 30 grados, alfa es igual a cero. Por lo tanto, alfa T1 es 40 grados, ya que alfa T2 es disparado en 160 y como es un sistema balanceado, alfa T1 sería 160 menos 120, o sea 40 grados. Luego alfa tiene un valor de 40 grados menos 30 grados, que es donde se produce la primera intersección. Y así nos da un valor de 10 grados. Continuando, lo siguiente es encontrar el modo de conducción del circuito. Para eso nosotros graficaremos la tensión BL. Cabe recordar que LC es 0 para esta primera parte. Luego graficamos nuestra fuente B1, nuestra fuente B2 y nuestra fuente B3. Ambas fuentes están en serie a una fuente continua de menos 100, por lo cual esta la baja en menos 100, siendo menos 100 nuestro nuevo eje. Luego, como el disparo de los tiristores es para alfa igual 10, alfa T1 será disparado en 40, alfa T2 será disparado en 160 y alfa T3 será disparado en 160 más 120, que serían 280 grados. Marcamos en el gráfico las intersecciones dichas anteriormente, para así luego remarcar las tensiones desde que son activados los tres tiristores. Luego, como es un gráfico bastante rápido, veremos si estas peak menores pasan el cero para el punto mínimo marcado, que es donde nuestro tiristor 3 es disparado. Nosotros encontraremos ese valor mínimo, que sería raíz de 2 por 220 por seno omega t menos 120, ya que la función que predomina en dicho momento es B2 y se le resta los menos 100 de nuestra fuente continua. Como se dijo, esa es nuestra fuente B2, B1 y B3. Luego reemplazamos el ángulo, que era 280, donde disparó el tiristor 3, nos queda raíz de 2 por 220 por seno omega t menos 120 más los 280 de donde he disparado T3 menos 100. Luego esto nos da un valor aproximado de 6.41 volts, que es nuestro valor mínimo. Luego, como esta señal de tensión no cruzó el cero, no existe pérdida de tensión y todo llega a la carga. Por lo tanto, el sistema se encuentra en modo de conducción continua. Si la tensión hubiera pasado el cero, de igual forma se encontraría en modo de conducción continua, pero para este circuito existe la particular diferencia que existe un diodo de conducción libre. Este diodo recortará dicha señal negativa, provocando que de conducción continua pase a conducción discontinua. Continuando, nos piden encontrar la forma de onda por los tiristores y diodos del sistema. Para eso nosotros debemos saber la corriente media, para así saber la amplitud de dichas señales. Para eso nosotros encontraremos la tensión media, que según los apuntes del profe tenemos una expresión que la define para sistemas trifásicos punto medio, que es 1.17 por B eficaz por coseno de alfa, lo cual reemplazamos los valores y nos da 253.42 volts.
que ese es nuestro voltaje ideal. Luego, como tenemos una fuente de tensión en serie a dicha fuente alterna, nosotros tenemos que el valor medio total son los 253.42 menos los 100. Y así obtenemos un valor de 153.4 volts. Luego con este valor medio podemos obtener la corriente media por medio de LKB. Y tenemos que IL medio es igual a la tensión media partido a la resistencia de 15 ohm. Ya con la corriente media procedemos a graficar la corriente en cada uno de los tiristores y en el diodo. Para, para la corriente en el tiristor 1 nosotros sabemos que la fuente B1 conduce entre que es disparado el tiristor 1 de 40 grados hasta que es disparado el tiristor 2 que son los 160 grados. Por lo tanto, en alfa 1, que es 40 como se dijo, hasta los 160 conduce nuestro tiristor 1. Luego el tiristor 2, que es cuando nuestra fuente B2 conduce, que es entre 160 grados que es disparado el tiristor 2 hasta los 280 grados cuando es disparado el tiristor 3. Para nuestra última corriente, que es el tiristor 3, es el resto de los intervalos, que sería de 280 a 360 y de 0 a 40 grados. Y como se dijo anteriormente, como la señal de tensión no cruza el cero, el diodo de conducción libre no recorta ninguna señal, por lo tanto no existe corriente que circule por dicho diodo. Por lo tanto, las únicas corrientes son las del tiristor 1, 2 y 3. Para la parte 2 de este ejercicio nos piden encontrar las formas de onda del tiristor 1, tiristor 2, tiristor 3 y del diodo, pero con un LC de 8 milihenrios, que es nuestra inductancia con conmutación. Lo primero que hay que hacer es encontrar nuestra caída de tensión en VLC, que como se define según la expresión dada en los apuntes, es el número de pulsos por omega por LC por la corriente por dividido 2pi. Reemplazamos los valores de la expresión dicha anteriormente. Recordar que para este caso también la inductancia tiende a infinito, por lo cual se comporta como una fuente corriente y esta corriente sería constante. Luego VLC nos queda 1.2 por I, que sería la corriente. Para encontrar la otra expresión que dependa de la corriente, nosotros recurrimos a los apuntes y tenemos una expresión que es BDC es igual a B alfa menos VLC, donde BDC es el voltaje medio en la carga, B alfa es el voltaje ideal en la carga y VLC es la caída de tensión debido a la conmutación. B alfa nosotros ya lo encontramos, que es el voltaje medio ideal, que sería los 153.4. Y VLC es lo que obtuvimos anteriormente. Y el voltaje medio real en la carga sería el valor de la resistencia por la corriente. Luego despejamos la corriente, dándonos un valor de 9.47 amperes. Antes de encontrar la gráfica de corriente en cada uno de los tiristores, es necesario encontrar el ángulo de conmutación provocado por estas inductancias. Esta expresión está dado en los apuntes y solo es válida para sistemas de punto medio y puente completa, como lo especifica la expresión. Luego reemplazamos los valores de la expresión escrita anteriormente, donde alfa es 10 grados menos omega, que es 2pi por 50, la inductancia, que es 8 milihenrios, y la corriente media que se encontró antes, 9.47 amperes. Nuestro valor eficaz es 220 y hay un número de 3 fases, que sería m, que representa el número de fases, menos alfa, que tiene un valor de 10, que en radianes es pi partido 18. Bueno, este ángulo de conmutación nos da un valor de 16.30 grados.